Buenas tardes. Vamos a comenzar esta nueva sesión, pero antes quiero agradecerles que las personas que no habían mandado su tarea ya la recibimos. Me faltan algunos de revisar, ya que pues algunos apenas la mandaron ayer en la tarde-noche. De cualquier modo, por ahí les vamos a mandar ya su retroalimentación y gracias por habernosla enviado. Vamos a comenzar el día de hoy y vamos a hablar en esta sesión de los cables conductores o conductores eléctricos. En la primera parte, pues vamos a ver algo de teoría, qué es lo que es un conductor, vamos a ver algunas características de los cables conductores y en la segunda parte estaremos viendo algunas cosas prácticas, por ejemplo, cómo trabajar con los cables eléctricos, cómo hacer allí algunos pues amarres sencillos que se necesitan en las instalaciones eléctricas. Vamos a irnos adentrando porque el día de mañana pues vamos a hacer ya algunas conexiones por allí en la práctica y vamos entonces a completar nuestro curso sabiendo bien cómo se realizan cada una de las conexiones en una instalación eléctrica. No vamos a diseñar una instalación eléctrica aún, pero bueno, vamos a poder, como ya lo dijimos, pues actualizar o modificar o agregar componentes eléctricos. Entonces, para ello, bueno, vamos a compartirles la pantalla para ver pues qué es un conductor eléctrico y de allí vamos a ver algunas de las características que son propias de estos materiales. Como sabemos, pues los conductores eléctricos es una de las partes más importantes dentro de una instalación eléctrica. Entonces, hablando de conductores, estamos hablando de algo que maneja o conduce la corriente eléctrica y son todos aquellos materiales que pues presentan una muy baja resistencia a la circulación de la corriente. Sabemos que hay buenos conductores y malos conductores, sin embargo, los materiales que se emplean comúnmente son el cobre y el aluminio para la construcción de este tipo de conductores eléctricos. Hay otros materiales que se emplean, pero son poco usuales en las instalaciones eléctricas, como puede ser, por ejemplo, plata o cobre, pero ya tienen usos más especiales y no aplican en instalaciones eléctricas, dado el costo, sobre todo. Sin embargo, pues no dejan de ser muy buenos conductores. Entonces, los conductores más usuales son los de cobre y pues estos tienen varias características que son entonces las que vamos nosotros a ver. Por ejemplo, también necesitamos ver que pues hay cierta diferencia entre lo que es un cable y un alambre. El cable, como lo estamos viendo en esta imagen, bueno, estamos viendo que el cable pues son varios hilos muy delgados y el conjunto forma lo que es el cable conductor, y es a lo que se le conoce pues como cable. Pero también existen los alambres, o se le conoce así al conductor alambre, cuando es un solo hilo. Este también se utiliza menos, dado que la flexibilidad que tiene este tipo de conductor pues es muy rígido y no permite muchas veces trabajar con facilidad, de tal modo que entonces se utiliza más el cable, que es el conductor más utilizado en las instalaciones eléctricas. Sin embargo, también, bueno, los cables no siempre los vamos a encontrar por ahí en instalaciones, algunas veces sí se encontrarán también lo que son alambres para casos especiales. Entonces, como vemos, sí hay diferencia entre lo que es cable y alambre. Otras características de los cables conductores y que son más importantes, pues vienen siendo los que aquí tenemos en esta pequeña tabla. Por ejemplo, estamos viendo que el calibre es muy importante. El calibre tiene pues un número
que así se le dio por una norma americana, que es la American Wire Gauge, o abreviadas así, como AWG. Entonces, es una norma americana y que se usa en buena parte de los países de Centroamérica y el nuestro, incluyendo otros de otros países. Pero bueno, a nosotros nos interesa el que se utiliza en este país y nosotros aquí utilizamos el cable de calibre o normatizado por la norma AWG, y vemos aquí una lista digamos, de calibres. Por ejemplo, tenemos el número 14, el 12, el 10, el 8 y el 6. Son una buena parte de los calibres que se utilizan en instalaciones eléctricas. Sabemos que estos también tienen una sección en milímetros cuadrados. Esto se refiere o tiene que ver también con el diámetro precisamente de cada uno de los calibres. Y también la capacidad en amperes, que es muy importante. La capacidad en amperes nos limita a cierto tipo de instalaciones, ya que, pues, como sabemos, pues tienen límite. Por ejemplo, el número 14 pues soporta una intensidad de corriente máxima de 15 amperes, de tal modo que, pues, si se conecta algún equipo eléctrico que supere esta cantidad de corriente, pues el cable va a sufrir daños. Lo más seguro es que se queme, pero hay diferentes capacidades. Y bueno, hemos estado estudiando lo que es la corriente, voltaje, resistencia, potencia, precisamente para nosotros poder elegir el conductor adecuado. También la resistencia normalmente se da por kilómetros. Sabemos que los cables, aún a pesar de que son buenos conductores de la electricidad, pues también poseen un cierto valor de resistencia. Esta resistencia normalmente se mide en ohms por kilómetro en los conductores eléctricos, la cual, pues, en conductores se puede ver en esta columna de la resistencia de ohms por cada kilómetro. Pues que en un cable conductor más delgado o de un calibre más grande, pues es la resistencia de un valor más grande. Y conforme el diámetro es más grande, pues la resistencia disminuye en ohms por kilómetro. Eso es por lógica, porque el área por donde pueden circular los electrones, pues viene a ser también más grande. Por otro lado, también algo importante también son los tipos de aislantes, que por ejemplo aquí en este cable que tenemos ahí abajo, estamos viendo que están algunas letras en donde viene impreso precisamente el tipo de plástico que se utiliza en cada conductor. Por ejemplo, el THW, THW o THHW. Tenemos aquí en la parte de abajo lo que son, o lo que significa la T, pues significa el termoplástico que se utiliza y es 60 grados máximo lo que soporta cuando es solamente T. Si tiene la H, pues significa que es resistente al agua. Entonces, como en el primer caso que tenemos aquí el número 1, tenemos nosotros TW, significa que, pues, es el aislante del cable, es termoplástico que soporta una temperatura de 60 grados y pues es resistente al agua. De hecho, estas tres características, bueno, pues se supone que son resistentes al agua. Y bueno, la H se refiere pues también a que soporta un poco más de temperatura simplemente. Entonces, estas características que tienen los cables conductores son importantes a la hora de elegir un cable conductor. Cuando nosotros ya en la práctica usamos cables conductores, casi todos ellos, pues digamos que tienen características estándar. Significa pues que lo mínimo son 60 grados de temperatura lo que soporta su aislante termoplástico. Y también los calibres pues varían un poquito entre las marcas, pero es mínimo. O sea, se puede entender entonces que los calibres están normatizados. Por eso se le llama
AWG. En cuanto al calibre del cable, según la norma AWG, pues sabemos que el diámetro o calibre que se especifica usando normalmente pues un número, entre mayor sea el número, menor va a ser, entre menor sea el calibre, mayor va a ser el número o el diámetro. Entonces, estos están a la inversa. Un número grande significa un calibre y a su vez, más bien el calibre es un número grande cuando es el cable muy delgado y el número va a ser grande. O sea, por eso decimos que es inverso. Si yo tengo, por ejemplo, aquí, que tengo el número 14, sabemos que es un cable el cual pues tiene un número grande, pero el diámetro de este calibre 14 es muy delgado. Y así, a la inversa, cuando el número, por ejemplo, en este caso el 8 es pues un número pequeño, el diámetro ahora es más grande. Esto se da, como lo vimos en la otra tabla, en milímetros cuadrados y también, el diámetro también tiene un valor. Entonces, la capacidad en amperes también es otra característica. Aquí, en esta misma imagen, estamos viendo nosotros que pues un calibre 15, un cable muy delgado, que sería, por ejemplo, en el caso del 14, soporta 15 amperes. El número 12, que sería el siguiente, soporta 20 amperes. Este sí va en relación directa con el grosor o el diámetro de nuestro cable conductor. Entonces, esto se refiere pues a la capacidad en amperes. Un cable, por lógica, entre mayor sea el diámetro, va a soportar un flujo de electrones de mayor cantidad. Y bueno, pues también sabemos que hay un calibrador, se le llama galga para conductores eléctricos. Por medio de este calibrador nosotros podemos estar viendo también cómo sería, o el diámetro, mejor dicho, según el calibre. Estos los venden también en las tiendas de material eléctrico. No es muy necesario tenerlo. Esto más bien se usa, por ejemplo, cuando se bobinan motores y se necesita saber exactamente bien cuál es el calibre del alambre magneto que se utiliza para bobinar. Y pues algunos datos impresos que se manejan también en los cables son tal y como están aquí. Son ejemplos muy claros de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, aquí tenemos la THW y THHW, que decíamos pues se refiere al tipo de aislante o de plástico que envuelve al alambre conductor. Este nos dice entonces cuál es lo que vendría a ser la temperatura que soportaría. Desde luego se refiere al aislante, porque cuando la temperatura sube mucho y sobre todo cuando se pone al rojo vivo un cable conductor de este tipo, debido al exceso de corriente, pues el conductor internamente se pone al rojo vivo, se comporta a su vez como una resistencia, genera demasiado calor y entonces pues termina quemando o dañando el aislante térmico. Tenemos también la medida, entonces la medida en milímetros cuadrados, y tenemos nosotros lo que es el calibre, el 12 AWG, que es, como decíamos, es la norma 12 AWG. Y por lo general estos son, más o menos abarcan los plásticos o los aislantes entre 300 y 600 voltios. Para este caso, pues aquí nos está diciendo que este es de 600 volts y dice, pues en este caso también nos dice la temperatura que soporta, sería a 75 grados. Los 600 volts a 75 grados, no quiere decir que va a ser siempre. Dice también a 90 grados centígrados
Esto se supone ya, pues cuando está trabajando el cable conductor, cuando ya está fluyendo una corriente por el conductor. Y aquí nos dice la NOM. La NOM se refiere a la norma oficial mexicana. Significa que es un cable fabricado para este país y en este país. En el de abajo, pues tenemos algo parecido también. Nos dice también para el de abajo que tenemos pues esto, lo que es el SPT, que es otra característica, que es lo que vendría a ser el cable tipo dúplex. Entonces, estas son algunas características que tienen impreso los cables conductores. A nosotros por el momento lo que nos interesa, como ya lo dijimos, es el calibre sobre todo. El calibre. La temperatura en una instalación eléctrica doméstica no requiere de unas características muy especiales, salvo que se vaya a instalar pues un cable conductor en el cual va a fluir una corriente muy grande. Lo mejor sería poner un cable con calibre que sea de un diámetro grande, es decir, con un número de calibre bajo. Y también pues hay un código de colores que se emplea también para los cables conductores, aunque sabemos que pues todavía no se respetan los colores que hay en las instalaciones eléctricas. La mayoría de las veces se hacen las instalaciones eléctricas y sobre todo en fraccionamientos en donde las casas se hacen de la misma manera, o sea, se fabrican en serie, y entonces lo que busca el constructor es pues un ahorro de materiales, y lo que hacen es meter ahora sí que los cables del color que sea y como sea. Entonces no respetan las normas, pero bueno, sí hay un código de colores en el cual, bueno, pues en esta tabla estamos viendo pues que hay varios colores y va a depender de las fases, pero nosotros para nuestro sistema va a ser aquí en la parte izquierda de arriba nos dice el sistema, se refiere a las fases. Una fase es para nuestro caso que estaríamos hablando de lo que es el sistema monofásico, o también en la siguiente dice también igual para sistema monofásico. Entonces los colores que se utilizarían para las fases, por ejemplo, pues es normalmente casi todos los colores son usuales en las instalaciones domésticas, a excepción del neutro, que sí debería de ser de color blanco o gris. Blanco o gris es el neutro y los demás colores se pueden emplear como fase. Entonces, ese sería, pues para nosotros seguir esta regla o esta norma ANSI americana. También sabemos que el de tierra física es siempre verde, o a veces viene verde con una franja amarilla. Entonces eso es muy común. Pero como digo, muchas de las veces no se respeta. Nosotros pues vamos a conocerlo y vamos a tratar de usarlas tal y como lo indican. Pero así debería de ser. La capacidad de los conductores en amperes, lo que mencionábamos, en la segunda diapositiva por ahí, estamos viendo que pues la capacidad de cada conductor en amperes pues es como está aquí. Por ejemplo, pues lo que es el calibre 20, que es el que tendríamos nosotros aquí, sabemos que soporta una cantidad de corriente de 3 amperes. El cable calibre 20 no es muy usual en instalaciones eléctricas. De hecho, las más recomendadas o los calibres recomendados, por ejemplo, van a ser el 14 y el 12. El 14 se utiliza para cargas pequeñas, como pueden ser las luminarias, y calibre 12 normalmente para los contactos, que es donde pues, se van a alimentar algunos equipos que quizás consuman demasiada energía. Por lo común está estandarizado en este país que se utilice calibre 12 y 14.
En algunos casos se utilizarán los de 10 amperes, perdón, 10, calibre 10 y soporta una intensidad de corriente de 30 amperes, pero estos normalmente se utilizan de lo que es en la cometida y no en las conexiones o ya dentro de la instalación eléctrica. Sin embargo, se podría hacer si hubiera un caso especial en el que alguna máquina jalara ya de 15 amperes en adelante y los cuales no fueran continuos, entonces se puede emplear ese tipo de calibre, aunque lo normal son calibre 12 y 14. Y entonces aquí hay algunas recomendaciones que podemos nosotros hacer según, o para usar el calibre que corresponde según lo que tengamos en nuestra casa. Por ejemplo, el calibre 14, pues es, como ya lo decía, es para lámparas principalmente. Es donde nosotros siempre utilizamos este tipo o este número de calibre. Se utiliza entonces solo para alumbrado y cargas muy bajas. Aunque ahorita, bueno, estamos viendo que pues ya la tecnología ha avanzado y se utiliza ya mucha iluminación o luminarias ya de tipo LED, los cuales pues han bajado mucho el consumo de energía e incluso pudiera utilizarse calibre incluso 16 para las luminarias LED que no sean de una potencia muy grande. En el caso del calibre 12, pues se utiliza, como aquí lo dice, para contactos principalmente y pues sobre todo contactos que tengamos en donde tengamos. O sea, no tiene que ser en un cierto recinto, sino que puede emplearse en donde quiera, que necesitemos contactos eléctricos. El 10, pues ya en algunos casos sí hay, como decía, por ejemplo, un horno de microondas que jalan corriente ya de más de 10 amperes, pues sí conviene meter a veces un calibre 10, lo cual pues circularía la corriente también con una mayor facilidad. Sin embargo, el 12 todavía soporta esa cantidad de corriente que puede fluir por un horno de microondas. Y ya el 8, calibre 8, ya se utiliza más para la industria o en lugares en donde la maquinaria pues es pesada y ya requiere de una cantidad de corriente mucho mayor. Entonces, esas son, dijéramos nosotros, algunas de las recomendaciones que se pueden dar para utilizar cables o el calibre, sobre todo el calibre de esas medidas. Y bueno, pues aquí ya vamos a empezar a trabajar y necesitamos algunas herramientas básicas. Estas herramientas pues son las que todos conocemos, por ejemplo, las pinzas de electricista, que así se les conoce. Estas nos sirven a nosotros para hacer corte y para doblar cable. Nos sirven para jalar también el cable y bueno, pues de hecho con unas pinzas de electricista se puede trabajar muy bien en casi todas las, digamos, lo que se quiera hacer con el cable conductor. Necesitamos también, pues, desarmador plano, un desarmador plano para apretar o aflojar tornillos, igual que un desarmador de cruz, que también, pues, es una herramienta muy útil, ya que muchos tornillos pues sobre todo en contactos, apagadores o incluso las mismas pijas o tornillos que lleva para soportar a lo que son las bases donde se insertan los contactos y apagadores, pues son de cruz o pueden ser planos, pero estas herramientas son muy útiles. También, pues en algunos casos sería recomendable utilizar unas pinzas pelacables. Las pinzas pelacables nos ayudan mucho, sobre todo, a no fastidiar pues el conductor, ya que cuando lo hacemos con las pinzas, si no tenemos mucha experiencia, lo que vamos a hacer es que vamos a cortarlo, pero aquí les vamos a decir de cualquier modo cómo se le haría para nosotros poder trabajar con cables conductores sin dañarlos. De hecho, con las puras pinzas y un buen desarmador se pueden hacer muchas cosas.
Pero como lo dijimos desde las primeras veces, pues hay que utilizar o emplear siempre la herramienta adecuada, no porque no, bueno, pues debemos de contar con la herramienta, pero en el caso de que no la tengamos, pues vamos a trabajar, a sacarle provecho a las pinzas de electricista, que es lo que más se utiliza. Se utiliza también, por ejemplo, algunas veces un cuchillo o navaja para quitar el aislante de los cables conductores. También, pues, podemos tenerlo, pero hay que tener cuidado porque podemos también sufrir algún accidente si no utilizamos adecuadamente la navaja. Pero es muy útil. Entonces, vamos a trabajar, como les dije, en la segunda parte pues ya con cables. Vamos a decirles aquí algunos tips de cómo empezar a trabajar con cables, puesto que vamos ya a realizar algunas de las conexiones. Y pues sabemos que se pueden hacer también lo que son amarres, se pueden hacer a empalmes o amarres para nosotros hacer conexiones, pero bueno, esto se los vamos a mostrar en la segunda parte, pero vamos a trabajar ya con cables conductores. Entonces, vamos a dejarle aquí y pues en 5 minutos nos volvemos a conectar y vamos a trabajar con cables conductores. Ah, No, ciérrale ahorita.